vivo y en directo. ¿Por qué lo hago? Y lo vemos acá. Porque vamos a tener la posibilidad nosotros de que miremos, para que veamos nosotros la teoría para llegar y que no, cuando les hable el trote, ya ustedes lleven una idea sobre este andar para que tengamos en cuenta. Entonces siempre el P1 es el andar del trote y del galope. De este andar se caracterizan por su belleza e imponencia en su fenotipo, cabezas descarnadas, orejas pequeñas y atentas, ojos vivos, buena inserción, cabeza, cuello, torsos rectos, ancas redondas y musculosas, briosos y nobles. En cuanto a su mecánica, esta se ejecuta con cadencia por bípedos diagonales en 2 tiempos. Cada tiempo lo marca el ejemplar de forma precisa y alternada. Posando al mismo tiempo el posterior derecho y el anterior izquierdo para marcar un primer tiempo. Para seguir la secuencia del otro tiempo, posa el posterior izquierdo y el anterior derecho, marcando un segundo tiempo, y así sucesivamente, como lo veremos en tiempo real y en cámara lenta. La marcación por bípedos diagonales de los 2 tiempos produce un sonido seco y enérgico que suena así. Tas, 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 tas. La característica principal de los caballos trotones es la elevación media alta en la ejecución de los 2 tiempos, como vemos en las siguientes imágenes, tanto en tiempo real como en cámara lenta. Esta grabación nos permite apreciar en detalle cómo el ejemplar posa sus diagonales de forma precisa y alternada, para así escuchar los 2 tiempos del trote. El resortaje del tren posterior transmite quietud de ancha y suavidad. Esta condición también se aprecia cuando desciende su tren anterior, imprimiéndole plasticidad, armonía y compensación a la mecánica del trote. Galope. El galope es un andar compuesto que ejecuta el caballo en 3 tiempos. Este a galopar con el impulso de su posterior izquierdo. Primer tiempo. Continúa la secuencia con un apoyo por bípedos diagonales, anterior y posterior derecho. Segundo tiempo. El tercer tiempo lo marca con el apoyo del anterior derecho, quedando suspendidos en el aire los remos del tren posterior y el anterior izquierdo, para así marcar los 3 tiempos en forma sucesiva y alternada, produciendo un sonido característico. 14, 14, 14, 14, 14. Siempre debe existir cadencia y armonía en la ejecución de un andar compuesto, como lo es el trote y el galope. Aquí podemos apreciar diferentes características, como son la suavidad, la cual se ve reflejada en los hombros del montador. También la perpendicularidad de los aplomos, la posición de la cabeza, la quietud del ancla, todo esto acompañado de brillo, buen temperamento, nobleza y naturalidad. El reglamento establece que el caballo trotón galopero debe cumplir con una alzada mínima de 1,40 metros para machos y de 1,38 metros para hembras.
Listo, muchachos. Esas alzadas mínimas se hacen por edades, que lo vamos a ver. Esto es lo mínimo que deben tener cuando llegan a la mayoría de edad, cuando ya cierran líneas de crecimiento. Estamos hablando de los 60 meses, 5 años, o completan la dentadura, entonces que cierran líneas de crecimiento. Entonces, este es el primer andar de nuestro caballo, ¿sí? Acá hay dos andares mezclados, como ustedes lo escucharon bien, que es el trote y que es el galope. Entonces lo vamos a ver allá en vivo y en directo, pero esto que estamos viendo es para entender. También se dice o se nombra con la sigla P1, ¿sí? Que es el andar del trote y del galope. Ahora vamos a ver el andar P2, que es la mezcla de la trocha, que es un andar, y del galope, que es otro andar. Son andares compuestos, muchachos, o P2, trocha y galope. ¡Bueno, que la diversión no pare! Trocha y galope. Los caballos trochadores y galoperos son ejemplares provistos de bellos fenotipos, buena alzada y con una frecuencia de pisada inferior a la del simplemente trochador. Del mismo modo, la elevación de sus miembros anteriores y posteriores es superior. La mecánica de los trochadores galoperos también se denomina andar compuesto, porque ejecuta dos aires. El ejemplar realiza la transición de la trocha al galope con agilidad, precisión y suavidad. Todo esto se complementa con una buena compensación entre sus miembros anteriores y posteriores. También observamos potencia y energía en su pisada. Ejemplares de gran armonía y naturalidad en su conjunto. Condición que da comodidad y suavidad a quien los cabalga. La alzada mínima para los ejemplares de este andar es de 1,40 metros para machos y de 1,38 metros para hembras. Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas. Listo, muchachos. Ahora vamos a pasar a la trocha colombiana. La trocha colombiana, que es otro andar. Ya vimos la trocha, nos explicaba la reunión con el galope, pero ya es otro andar acá que vamos a encontrar de la trocha colombiana, que es el andar que está de moda, o P3. Vamos P1, trote y galope, P2, trocha y galope, P3, trocha colombiana. Trocha colombiana. Descripción del andar. La trocha colombiana es un movimiento que ejecuta el caballo por bípedos diagonales en 4 tiempos, con una elevación media y una alta frecuencia de pisada. La trocha colombiana es un andar de gran vistosidad y elegancia por el derroche de energía, la agilidad
la elasticidad del tren posterior y la compensación con el tren anterior. Condición que genera un conjunto armonioso y le brinda gran suavidad y comodidad al chalán. Aquellos ejemplares que tienen una alta calidad en la marcación de la trocha colombiana expresan en su pisada una condición especial de sonido que se denomina timbre. La alzada mínima de los ejemplares de este andar es de 1,38 metros para machos y de 1,36 metros para hembras. Trocha colombiana. Los 4 tiempos de la trocha. Para el análisis de la trocha, tomamos como referencia el anterior derecho. Primer tiempo de la trocha. Es la secuencia diagonal que realiza el caballo con uno de sus miembros anteriores. Para marcar un apoyo que denominamos primer tiempo, quedando el posterior izquierdo con un leve retraso en la diagonal. Segundo tiempo de la trocha. Continuando con la secuencia, vemos que el posterior izquierdo desciende para marcar el apoyo que hace la diagonal del segundo tiempo, quedando suspendido en el aire el anterior izquierdo y el posterior derecho. Tercer tiempo. En esta secuencia diagonal, observamos que el anterior izquierdo va descendiendo para marcar el apoyo del tercer tiempo, mientras que el posterior derecho queda con un leve retraso en la diagonal. Cuarto tiempo. Para completar la secuencia de los 4 tiempos de la trocha, el posterior derecho desciende para marcar el apoyo del cuarto tiempo en forma diagonal, quedando suspendidos en el aire el anterior derecho y el posterior izquierdo. Y asimismo, el caballo continúa la secuencia de los 4 tiempos de la trocha colombiana. Para marcar nuestro primer tiempo, tomando como referencia el anterior derecho. Trocha colombiana en tiempo real. El sonido característico que identifica la secuencia de los 4 tiempos de la trocha colombiana es tras, 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 tras. Bueno, muchachos, entonces esta es la trocha colombiana. This is the place where I fell in love. Choose me. Love me. The place where I found my Pues family. ahora vamos, This is where I learned to be a doctor. que es el Save P3. lives. And I've had my life saved. Recordamos And the people I love. Sometimes change is good. I see something in them, a spark. recordamos el paso fino colombiano, que es por lo cual conocen nuestro caballo, que es el andar P4. Entonces hacemos memoria, el P1 es el trote de 2 tiempos, trote y galope, el galope de 3 tiempos, ¿correcto? Luego seguimos con el P2, que es la trocha y el galope, la trocha de 4 tiempos, el galope de 3 tiempos, ¿sí? La trocha colombiana de 4 tiempos, y ahora vamos con el paso. Todos estos
el trote, la trocha, son diagonales. Ahora vamos con el paso fino colombiano, que es por laterales, que es por lo cual conocen el caballo a nivel internacional, el Confepaso, que es el andar P4. Paso fino colombiano. Descripción. Nuestro paso fino colombiano, único en el mundo por su electrizante forma de caminar, abrió fronteras hace varias décadas y se ha posicionado con su genética en diversas latitudes, especialmente en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Curazao, Venezuela, Panamá, Ecuador y otros países europeos. Ejemplares de atractivos fenotipos, briosos y nobles para cabalgar. Su conformación morfológica los hace únicos, provistos de anca redonda y bien proporcionada, aplomos perpendiculares, compensados entre anteriores y posteriores, muy naturales en la mecánica del paso fino. La alzada misma de los ejemplares del paso fino es de 1,38 metros para machos y de 1,36 metros para hembras. El paso fino es una modalidad o andar del caballo criollo colombiano, en la que se desplaza por bípedos laterales en 4 tiempos, como lo veremos a continuación, en tiempo real y en cámara lenta. Los 4 tiempos del paso fino colombiano. El caballo inicia la secuencia haciendo apoyo lateral derecho, posterior y anterior del mismo lado. Tomamos como referencia el posterior izquierdo para iniciar el análisis de la secuencia del andar del paso fino. Primer tiempo del paso fino. El posterior izquierdo del caballo va descendiendo para marcar el apoyo del primer tiempo y el anterior izquierdo queda en el aire. El caballo marca un diagonal, posterior izquierdo y anterior derecho. Y luego vemos que el anterior izquierdo va descendiendo para marcar el apoyo del segundo tiempo, dejando ver un triple apoyo. El posterior derecho queda en el aire. El caballo continúa con la secuencia, haciendo apoyo lateral izquierdo, posterior y anterior del mismo lado. Observamos que el posterior derecho va descendiendo para marcar el apoyo del tercer tiempo. Se produce un triple apoyo y el anterior derecho queda en el aire. El caballo marca un diagonal, posterior derecho y anterior izquierdo. Continuando con la secuencia, vemos que el anterior derecho va descendiendo para marcar el apoyo del cuarto tiempo, produciendo un triple apoyo, y el posterior izquierdo queda en el aire. Continuando con la secuencia, vemos que el caballo levanta el anterior izquierdo para marcar apoyos laterales del lado derecho, quedando suspendidos el anterior y el posterior izquierdo. Y de nuevo el posterior izquierdo,
va descendiendo para continuar con la secuencia en la marcación de los 4 tiempos del paso fino. El sonido característico del paso fino es el taca, 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 taca. La mayor virtud del caballo de paso fino es la suavidad. Es por eso que nuestro caballo está acreditado como el mejor caballo de silla a nivel mundial. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, yo sé que ustedes ven mucho que posterior izquierdo, que anterior derecho, que muchas cosas de estas, ¿sí? Se trata de que conozcamos un poco, muchachos, sobre los andares, ¿sí? Sobre sus movimientos, porque conociendo nosotros los andares y movimientos, encontramos nosotros también muchas respuestas a ciertas situaciones que ocurren con los caballos, ¿sí? Lo primero que tienen que descansar, porque el caballo su respiración es solo nasal, ¿sí? No es como nosotros que arrancamos a caminar y ya nos alcanzamos de la parte nasal y abrimos la boca. El caballo no. El caballo hay que parar, sea la modalidad que sea. Si nosotros observamos, los del trote y el galope, pues va a una cadencia más lenta, ¿cierto? Hay un ritmo más suave, entonces que la trocha, que el paso fino colombiano. Entonces son animales que en su ejercicio desgastan mucho más. Entonces empieza uno a tener respuesta de entender por qué los caballos deben pararse cuando se hacen recorridos, como cuando uno vuelve y toma aire y vuelve y arranca una labor. Es parecido. Esto de los andares es muy importante también a tener en cuenta, porque en ciertas explotaciones donde ustedes vayan a llegar, ¿sí? Le van a preguntar, necesito un caballo para mi yegua. Entonces la primera pregunta que debemos hacer es, ¿su yegua qué andar es? ¿Sí? Entonces, para llegar a la pureza de nuestro caballo, entonces no podemos hacer el error que estábamos cometiendo hace unos años, de cruzar diagonales con laterales, ¿sí? Estábamos haciendo esos errores de a un caballo por darle velocidad de la trocha, le metíamos el paso fino. Entonces vendían esos caballos que se enredaban, que no sostenían el andar, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Fedequinas? Creo que tengo que revisar, en el 2018 ya es patrimonio de la nación, el caballo colombiano, entonces no se pueden cruzar yeguas y no se les saca registros. La finca lo podemos hacer para sacar de pronto caballos para otras labores, de trabajo, ¿sí? Caballos de paseo, pero ya para Fedequinas no se pueden cruzar de diferentes andares, del P4 con el P3, P2 o P1. Entonces, para tener en cuenta eso, muchachos. Lo otro que vamos a mirar, que vamos a trabajar nosotros, es en mirar lo de qué es un empadronamiento para un caballo, un registro. Fedequinas ha hecho algo muy importante por recuperar esa base genética que tiene nuestro caballo. Entonces, ¿qué es? Que es los caballos que nacen se empadronan. ¿Qué es el empadronamiento? Es ir a un veterinario, ¿sí? Es otra labor que existe en Fedequinas, donde se hace un reporte de nacimiento, el dueño de la yegua reporta que nació, fecha, hora y día, con las características que se piden. Vamos a tener también todos estos formatos para que usted en un momento determinado los tenga, ¿sí? Donde firma el propietario de la yegua y la registra ante una asociación de las 24 asociaciones
que se encuentran federadas en todo el país. Con esto, cuando ustedes van a sacar el registro, entonces ya hay un reporte de monta, ya hay una edad, porque es que cronológicamente muchas veces sucede como en nosotros. Algunos mudamos los dientes mucho antes que otros. En los caballos está sucediendo este tema con los equinos. Entonces encontramos caballos que hay veces cuando se revisamos en prepista, que me dice el dueño, no, es que que lo coloqué a la yegua, doctor, esa tiene esa edad, pero por la boca me está mostrando otra edad. Entonces, Fedequina nos da a nosotros 6 meses antes, 6 meses después. Si sobrepasamos ese tiempo de edad que nos dan para determinar la edad de un equino, pues nos vamos a ver inmersos en investigaciones y hasta sanciones, muchachos, por no conocer la edad de un caballo. Por eso lo importante, cuando veamos cronometría, ¿sí? Porque hay caballos que son muy bonitos, que de pronto, para nosotros en el caballo colombiano, un caballo viejo, estamos hablando o ya de edad de 10 años, ¿cierto? Si nosotros escuchamos a los de las otras razas, con 15 años es un caballo que apenas está demostrando. Los que vieron Juegos Olímpicos con los caballos, ¿sí?, de alta escuela, son caballos de 20 y 25 años, ¿sí?, que han llegado en esa formación y en esa madurez para poder participar en estos Juegos Olímpicos y muchas de las otras actividades que se realizan con equinos. ¿Preguntas hasta aquí, mis muchachos? Bueno, vamos ahora les voy a hacer la presentación que hizo el doctor Mauricio Camacho. Por acá está. Eso fue el lunes. ¿Qué fecha fue que tuvimos nosotros? El 12, ¿cierto? 12, sí. Busqué por el nombre, también buscaron correo electrónico, que el nombre que lo envía. Ahí está. Pues resulta, acontece que el fin de semana que estuve uno con uno de los jueces, el juez que estaba conmigo fue el que le prestó la presentación y le cambió el nombre. Entonces le dije yo, doctor, allá estuvo Mauricio. Entonces me dijo, la presentación es mía. Le dije, ¿me la presta? Le dije, bueno, sí, señor. Entonces colóquele el nombre suyo. Le dije, sí. Él mismo le cambió, era la presentación de otro juez. Bueno, para llegar a esto, muchachos, que fue lo que no vimos la clase pasada, con los andares, es el procedimiento de pista, reglamento unificado de Confepaso y Fedequinas. Confepaso es la Confederación Mundial de Paso, ¿sí? Y Fedequinas, pues la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas. ¿Qué es el recorrido en conjunto? Que lo veíamos, que nos lo explicaba en ese momento de que algunos de ustedes estuvieron. Existe la categoría de potros en proceso o campeonatos jóvenes, ¿sí?, que son aquellos que participan en una edad de 36 hasta 48 meses. ¿Cómo se determina la edad? Por la boca. Nosotros recibimos el registro, miramos la edad, ellos hacen una preinscripción, nosotros revisamos en la prepista que coincida. Si está diferente la edad, debemos de reportar el animalito.
¿Qué es reportar el animalito? Colocar en un formato de anomalías que el animalito no concuerda la edad del registro con la que estamos mirando en ese momento. Entonces, en estos campeonatos jóvenes y potros en proceso, dar la vuelta de calentamiento, que caminen. ¿Por qué tienen que caminar? Porque, vuelvo y les repito, vamos despejando dudas del brío y temperamento. Entonces es diferente y suceden muchos accidentes en los caballos cuando se monta y de una vez los talones, y entonces se espantó el caballo y tumbó la señora, tumbó el señor, tumbó el niño. Entonces ellos deben de arrancar caminando. ¿Cómo se aprende esto? Por repeticiones. Los caballos aprenden por repeticiones. Por eso tienen amansadores, montadores, chalanes profesionales para mostrarlo. Cuando vayamos a una feria vamos a ver que esta vuelta de caminando, ¿sí?, se penaliza con 8 puntos aquellos que no la hagan, que no aprenden a caminar desde el comienzo. Darán 2 vueltas en cada sentido, siempre arrancan en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Cuando el locutor técnico les da la orden de cambio de dirección, son las 2 vueltas. Si hay 6 o más ejemplares, si hay menos de 6, darán una vuelta en cada uno de los sentidos. ¿Correcto? Doble paso por la pista de resonancia. Existe una pista de resonancia que él no le explicaba, que muchos piensan que ahí es donde se determina, quién gana o quién pierde. No, ahí lo que miramos nosotros es que el caballo vaya en el andar que se está juzgando y que no va a haber ninguna anomalía en el andar que tiene el caballo en estos momentos. Por eso el doble paso por la pista de resonancia. Las características las vamos a mirar de esa pista de resonancia. Serán retirados por la dirección técnica los caballos que se reporten como cojos o que estén fuera de la modalidad con el concepto de uno de los jueces. Estamos hablando en una grado B, pero también en las grado B pueden haber 3 jueces, como en las grado A, o en la Feria Nacional de las Flores, que hayan 5 jueces. Siempre tienen que ser impares, porque el proceso de juzgamiento y la sumatoria debe ser impar para que no vayan a haber empates. Si es par, va a haber empates. También se puede solicitar la ratificación de pista de resonancia, o sea que el juez no lo escucha bien y le dice que vuelva y pase por la pista de resonancia. Pregunta hasta aquí, esto lo vamos a ver cuando estemos en feria. Esto normalmente se pueden hacer en las exposiciones, ¿sí?, en una plaza de toros, o pueden ser rectangulares, curvas como en esta. Encontramos nosotros que esta es la pista de resonancia. Estos son los postes del 8 que van a tener 3 metros de longitud para mirar el sostenimiento de los animalitos. Entonces, esa es la famosa pista de resonancia que les estoy yo nombrando. Entonces, el cambio de la dirección. Siempre los ejemplares de los andares compuestos deberán hacer el cambio de andar al terminar el giro. Entonces, cuando se llaman el cambio de dirección, siempre tiene que ser hacia adentro de la pista, de esta pista que estoy mostrando yo acá. De esta pista que está acá, ¿sí? El cambio de dirección va a ser siempre hacia adentro de la pista. Aquel caballo que lo haga en sentido contrario será retirado de la pista. Recorrido individual. Las pruebas obligatorias se realizarán en el siguiente orden. La figura del 8, que es esta, muchachos. Esos de los 2 postes que tienen la bandera tricolor. Cejar o dar marcha atrás, que es el retroceso del caballo. Cuando hacen los giros en el poste del 8, en los andares, paran al medio de los postes del 8, ¿sí?, y hacen retroceder 6 pasos el caballo. Entonces,
¿Qué estamos mirando acá? El arreglo de nuestro caballo. Los ejemplares en proceso deben de quebrar después de cejar. Entonces echan hacia atrás. Ustedes han visto cuando algunos que van a pesebrera que ven a los señores amansadores haciéndole este trabajo a los caballos, ¿sí? Es acostumbrándolos con sus músculos a que vayan teniendo los giros o enseñándolos a girar. Se hace en el proceso de adiestramiento solo en esta categoría de 36 a 48 meses. El doble paso por la pista de resonancia, una vez salga de realizar su prueba del 8, estamos hablando de los potros en proceso, ¿sí? Haga su cejada o retroceso o recular y se tronchen o aquebrenten sus cuellos. Luego, en los mulares y los castrados se debe hacer el carrerón. ¿Para qué se hace el carrerón? Para mirar, porque un castrado o un mular se utilizan en la finca ¿para qué? Para el trabajo, para atajar una res, para coger un ovillo, ¿sí? Entonces se utiliza para el trabajo, y la prueba de mansedumbre después de la cejada es porque se tiene que bajar muchas veces uno a abrir un broche, a recoger algo, a recoger un ternero. Entonces son animales mucho más seguros y animales que nos deben de prestar a nosotros es el apoyo en el campo, ¿no? Recorrido de la prueba del 8, de esos postes que les mostré, ejemplares trotones y trochadores galoperos. Entonces, ¿qué se debe hacer en esas modalidades compuestas que vimos? El P1 y el P2. P1, trote y galope; P2, troche y galope. Entonces, en los trotones galoperos y trochadores galoperos se hacen 2 ochos trotando y 2 ochos trochando. Cuando estemos ahí en la feria lo vamos a mirar, el cambio de sentido, y se hacen nomás galopando 2 ochos completos, ¿no? Entonces comenzamos por el poste, entramos por el poste más largo y empezamos a hacer la figura del 8, mirando el sostenimiento y rienda de los caballos. En los ejemplares trochadores y de paso fino se realizan 2 ochos trochando o en paso fino, cambiando de sentido, y un 8 adicional trochando o en el paso fino. Aquí tenemos los ejemplares trotones y trochadores galoperos en la transición al galope, cómo se debe hacer, cómo se debe realizar los 2 ochos, el cambio de la dirección, ¿sí? Y por último los otros 2 ochos. Entonces, cuando estemos, esto se observa mejor es allá cuando esté el caballo, que le vamos a hacer en cámara lenta con el caballo para que nos indiquen los 2 ochos. Ejemplares trochadores y de paso fino colombiano. Listo. Penalizaciones que se realizan para los caballos. Debemos de tener en cuenta nosotros, mis muchachos, que como toda prueba o toda competencia, porque estas son competencias, ¿sí?, que ya están con las diferentes puntajes que pueden los ejemplares perder. Muchas veces el caballo puede ser extremadamente bueno, pero si no cumple con algunas de estas características, pues desafortunadamente se van a mermar puntos y va a perder ante un caballo, no digamos malo, pero sí de menor condición, en lo cual pues el de mayor condición pierde con este, porque el de menor condición fue más ordenado e hizo sus pruebas. Los potros en proceso deberán dar la vuelta caminando, son 8 puntos, ya lo hemos visto. No seguir en el orden de pruebas, olvidar hacer una de ellas o hacerlas de forma incompleta, dará lugar a que el ejemplar sea penalizado con 7 puntos. Cejar de 4 a 6 pasos hacia atrás, 3 puntos si no lo hacen completos. No salir de la prueba del 8 entre los postes hacia la pista de resonancia, lo que les decía en el centro de los postes,
tendrá 7 puntos. Al finalizar de las pruebas y desplazarse a la bahía, debe hacerse en el andar que se juzga. Dice descalificación. ¿Qué es esto, muchachos? Cuando el ejemplar está en el andar por la pista, recordemos que los únicos que caminan son los potros en proceso de adiestramiento. Ya en las otras categorías estábamos hablando de las regulares, estábamos hablando de potros en proceso de 36 a 48. Las regulares, que son de 48 a 60, 60 a 78, de 78 a 100 y mayores de 100 meses, ya los ejemplares deben de arrancar en el andar. Si alguno de estos ejemplares, que es la bahía, es un sitio donde ellos llegan a descansar cuando están haciendo la prueba, pero desde que salgan de la bahía, de la línea de la bahía, deben de hacerlo en el andar correspondiente, o si no, se descalifican estos ejemplares. Profe, ¿qué era cejar? ¿Cómo? ¿Qué era cejar? Cejar, echar hacia atrás el caballo, o recular, o retroceder. Eso es cejar. Aspectos a tener en cuenta. Entrando por entre la pista sonora y los postes, iniciando en el medio en la dirección del poste más lejano a la bahía, cuando se va a realizar la prueba del 8, lo que les decía al comienzo. Se entra a la pista sonora y los postes iniciando el medio en la dirección del poste más alejado de la bahía. Siempre va a ser así. Entonces, si tenemos, esta es mi bahía, aquí hay un poste, aquí hay el otro, debo iniciar por el poste más lejano, ¿correcto? El último círculo siempre es el más cercano a la entrada de la bahía. Si yo arranco en el más lejano, termino en el más cercano, ¿cierto? Luego de la cejada, si el ejemplar se levanta de las manos, bajo cualquier circunstancia, se debe descalificar. Aquí hay, y han habido muchos problemas y han sancionado a jueces, porque pues es la interpretación que nosotros damos a levantarse de las manos, porque hay mucho caballo que va haciendo el retroceso, y en ese retroceso, pues muy posiblemente no coloque una de sus manos, sino que haga un salto hacia atrás, ¿sí? Entonces, si se levanta de sus dos manitos, donde esté, es descalificado. Perdón. Es descalificado. Entonces, para tener en cuenta eso. Para contarlo, se inicia y se termina desde el punto medio entre los dos postes, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces, siempre el inicio y el corte entre esos 3 metros que hay, ¿sí? Ese 1,5 metros, acá por el centro, aquí están los 2 ochos, eso nos quiere decir de que siempre vamos a cortar los 8 por lo más posible en la mitad. Algunos de ustedes han visto las cámaras que colocan en las exposiciones en los techos, que hacen los círculos, que ya se marque y vemos a llegar allá con la tecnología. Y si ustedes lo ven, señor, y usted ve que todos los caballos van sobre la línea del círculo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces ya están, y hay algunos, y ustedes ven, así sean muy buenos, que van por fuera de esa línea del círculo y no se tienen en cuenta, o quedan retirados de las cintas de privilegio, de primer puesto. Una vez terminados los 2 primeros 8, se realiza el cambio de dirección, pasando un poste al otro en línea recta. Listo. Pruebas de comparación. En estas pruebas, pues son pruebas adicionales donde el juez tiene en cuenta 2 o hasta 3 caballos para definir una cinta. Entonces, el primero es el doble paso por la pista de resonancia. Esa es la primera obligatoria. Independientemente de lo que sea,
Es la primera obligatoria que tenemos nosotros para que el caballo pase y miremos que cuál de esos 2 o 3 caballos tiene alguna diferencia o se va a quedar con alguna de las cintas. Si yo como juez veo de que me siguen los caballos presentando el mismo empate, hicieron todas las pruebas iguales, ¿sí? O no tuvieron ningún inconveniente, entonces voy a un sorteo. ¿Qué se hace? El director técnico tiene unas balotas y le dice a los mismos montadores, a ellos 2 o a ellos 3, principalmente 2 que hacen la comparación, saque una balota o saque de aquí para ver qué prueba de comparación adicional. Entonces vienen los cambios de dirección, que es que los 2 caballos arrancan uno atrás de otro, el director técnico manda el cambio de dirección, giran hacia adentro de la pista, cambia de andar cuando no es cambio de andar y regresan a la línea por donde arrancaron. Ese es uno. El paralelo. Entonces, el paralelo, los 2 caballos arrancan, o yeguas, arrancan desde el mismo sentido, llegan al fondo, se cruzan, ¿sí? Hacen el cruce ellos, entonces, y se regresan. Esas son las pruebas de paralelo. La prueba de los círculos. En los postes del 8 se coloca y empiezan a girar los caballos, ¿sí? 3 por un lado, giran hacia adentro, cambian el andar o cambian la dirección hacia adentro y hacen los otros 3. El para y siga se hace en la pista sonora o cuando son modalidades compuestas, cambios de andar. Entonces, ellos van, entran a la pista sonora, paran, los que son trochadores y paso fino arrancan trochando en el paso fino, y los que no deben arrancar, los que son compuestos como el trote y el galope, la trocha y el galope, el cambio de andar lo hacen es galopando. Ya este último, que es montar los ejemplares, cuando ya se ha pasado todos esos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace montar los ejemplares? El señor juez se sube en uno de los caballos, luego en el otro, y ahí sí da su veredicto. Esa es las pruebas. Pero se tienen que pasar todas las pruebas. Tienen que pasar todas las pruebas, todas se tienen que sortear. Entonces, hizo el paso por la pista de resonancia, no vio diferencias, sacaron por sorteo cambios de dirección, uno puede haberle embarrado, el otro iba ganando, sigue paralelo, el otro ganó, el otro perdió, siguen empatados, prueba de círculos, volvió y perdió el otro, ¿sí? Y siguen, o los 2 lo hicieron igual, para y siga, los 2 lo hicieron igual, entonces se tiene que montar. Ya ese último no es sorteado, ya es que el señor juez les indica, el director técnico, se bajan los montadores, se ponen los amarros el juez y se sube en el caballo para determinar cuál es el campeón. Ahí. Creo que también pasó el de las flores también pasó en la ¿Sí? etapa de 60, 78 meses. Ah, ¿se montaron los jueces? Pues no llegaron a montarse, creo que hicieron solamente una comparación y creo que uno va ganando más que el otro. Ah, ok. Directamente ya. Acá en Corhuila, cuando se hacía, muchachos, la feria de grado B, es muy raro ver lo que se suba un juez. No. Y habían unos 2 caballos del departamento del Huila que eran muy importantes y los 2 eran muy similares. Y acá se presentó eso donde el señor juez tuvo que montarse en los caballos para realizar esta actividad. Estoy hablando UPA, ¿no? Eso fue como en el pico, como en el 99, 2000. Es muy difícil. Algunos no habían nacido, ¿no? Es muy difícil que lleguen a lo último ya como tal. Actualmente, pues, Siempre es como los principios. se está como, llamémoslo así, como perfeccionando tanto que vamos a llegar allá para definir. Se está perfeccionando mucho los andares. Y con la tecnología, el día que le empezamos a meter tecnología, pues ya empezamos nosotros a ver mayor cantidad de errores, ¿sí? Y vamos a tener
no como el VAR, ¿no? Del fútbol, porque ahí sí es terrible, ¿no? Pero acá sí podemos ver, por decir algo, va a dar el veredicto de un caballo y lo puede llamar a alguien y le va a decir: el caballo anterior se levantó o no hizo el círculo bien por donde debería ser. Hay uno creo que tumbó un poste y lo despeluca. Claro, sostenimiento, todo eso tenemos que tener o tienen que tener en cuenta. Importante, el cambio de dirección siempre debe ser al centro de la pista, debe hacerse inmediatamente después del orden de la orden del director técnico, lo que les estaba diciendo. El cambio de un andar a otro, los ejemplares deben de andar compuestos, deben de hacerse luego de cerrar el círculo y de estar en línea recta. El cambio de sentido no se debe exceder a una distancia de 3 metros. Estamos hablando del cambio de dirección, lo que les hablaba yo a ustedes, muchachos. Ejemplares en paralelo, los 2 ejemplares en paralelo, ¿sí?, que el juez los analiza, es una de las pruebas opcionales de comparación. Paralelo de 3 ejemplares, ¿sí?, 2 giran hacia adentro, 1 hacia afuera. Trabajo en círculos, los 3 círculos en el diámetro, 3 círculos en cada sentido, cambio hacia adentro del poste. Andares compuestos deberán hacerse, transmisión luego de cambiar de sentido. La prueba de círculos, lo que les decía, muchachos, sobre el poste que se gira. La posición de cabeza, importante en los caballos. Nosotros vemos, pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, dentro de la posición de cabeza, tenemos que tener en cuenta nosotros la conformación del cuello, ¿sí? Si nosotros vemos cuellos muy largos, pues muchas veces la cabeza no va a tener la posibilidad de bajar tanto como lo hacen esos cuellos anchos. Entonces la parte morfológica del caballo debe de tener directamente proporcional a la posición de cabeza, como algunos de nosotros que tenemos el cuello largo, otros lo tienen corto, ¿sí? Entonces así mismo son los caballos, cuellos anchos. El caballo colombiano, en las modalidades del trote, de las 4 modalidades, su característica morfológica es de tener cuellos anchos. Es importante para que tengamos en cuenta esto. La posición de cabeza, vuelvo y repito, es natural, ¿sí? Esto lo da el arreglo, ¿sí? Esta posición de cabeza que existe, ¿cuál es la deseada? ¿Por qué miramos todo esto? Porque va a llegar, vienen un tema de los aplomos, que son demasiado importantes los aplomos para que tengamos en cuenta nosotros, que lo vamos a mirar una clase sobre esto, vamos a ver esto también, ¿sí? ¿Cuáles son los aplomos correctos? ¿Cuáles son los aplomos defectuosos? ¿Y cuáles son los aplomos defectuosos tanto en los anteriores como en los posteriores? Y hay aplomos no aceptables, muchachos, ¿sí? Que caballos que tengan un desaplomo ya excesivo, pues va a incurrir en el bienestar del equino. Entonces, también tenemos que tener en cuenta estos aplomos. El miembro posterior y el miembro anterior, ¿sí? Aquí viéndolo de lado, cómo debe también estar ubicado para que realice un buen desplazamiento. Y también nosotros tenerlo en cuenta en el momento de que vamos a tener un equino, vamos a comprar un equino, mirando los aplomos, porque ahora vemos la tabla de puntajes. Aquí es donde los señores jueces tienen los criterios, ¿sí? Y orientan sus criterios de evaluación con los puntajes del caballo ideal. Entonces, en movimientos, que es lo que estábamos hablando, suavidad y naturalidad en el andar, del P1, P2, P3 y P4.
eso da 10 puntos. Ritmo, cadencia, firmeza, seguridad en la pisada, da 8 puntos. Brío, temperamento, ¿sí? 8 puntos. Compensación, 8 puntos. Y quietud de anca, 6 puntos. Esto da un 40% dentro del 100% de la tabla de juzgamiento. El B, que es por adiestramiento, lo que hablábamos, es eso, el sostenimiento, la rienda, el comportamiento, la reunión, armonía y posición de cabeza. Por eso mirábamos nosotros, muchachos, aquí atrás, cuál es el correcto de la posición de cabeza que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay caballos que por su conformación, por su morfología, por ejemplo unos cuellos muy anchos, pues no va a tener la posibilidad de meter su cabeza, debe llevarla un poquito levantada, entonces fisiológicamente para poder respirar, para poder realizar todas sus actividades, entonces pues también hay que tener en cuenta la conformación morfológica del caballo, de cabeza, cuello y tronco, ¿sí? Y extremidades. Esto nos da 25 puntos y el fenotipo o los exteriores. Entonces en la descripción el balance del conjunto de conformación de cabeza, cuello, pecho, vientre, dorso, anca, cola, alzada y aplomos. Entonces, si nosotros miramos acá, muchachos, los aplomos son muy importantes. Nos dan un 15% de ese 35, ¿sí? Que es el fenotipo, para tener en cuenta. Bueno, ¿preguntas hasta aquí, muchachos? Preguntas con un burrito, una mula, que también hay categorías especiales, que están los mulares y los castrados, ¿sí? Que también compiten. Entonces, para que tengamos en cuenta que también se utilizan, también hay categorías de los burros, los asnos, para tener en cuenta también su morfología, sus alzadas, todo lo concerniente, y se juzga también, ¿sí? Sus movimientos. Recordémonos que aquí se introdujeron razas europeas de burro, pero entonces hay que buscar también las razas criollas que se han venido desarrollando con el tiempo. ¿Preguntas hasta aquí, mis muchachos? Señora. Cuando usted decía que quedaban los dos ejemplares y escogían, es para escoger la prueba que se va a realizar, pero si ganan, ya se da así, o sea, si se escoge que gana uno en ese momento. Sí, una prueba y recordemos que siempre está el criterio del juez. Si yo ya considero que con esa prueba ya el otro ganó o hizo una prueba mejor, paro ahí las pruebas, me dicen al locutor, ya quedó listo, ya quedó juzgado, y si no, le hacen a uno que continúa otra prueba para seguir comparando. Pero si con una de esas pruebas tiene ya los argumentos el señor juez para decir gana este en comparación con el otro, entonces ya no se hacen más pruebas, ¿sí? Profe, en la prueba del carrerón, ¿eso lo hacen, o sea, como hacen por tiempo? No, señora. Solamente una vez. Termina de hacer la prueba del 8, hace el retroceso y continúa con la prueba del carrerón. Entonces, normalmente se hace de lado a lado en estas pistas ovaladas, se hace como en un círculo. Entonces, donde se abre la rienda del caballo, se estimula el caballo a que corra, se paran, se regresan y vuelve otra vez a hacer el carrerón. Ese se hace en los mulares y en los caballos castrados, ¿sí? Pero no hay tiempo. Sí hay ciertas características que debe de tener el carrerón, ¿no? Claro. Entonces, que pare bien. Yo he visto accidentes de caballos que no paran, pasan derecho y se le van encima al público, ¿sí?
quedan cerca de la bahía y arrancan para la bahía. Entonces son descalificados, pero también debe de tener el chalán o el montador profesional el criterio de tener en cuenta de que conocer su caballo. Por eso es tan importante que las personas que manejen los caballos, cuando a ustedes les digan montes en un caballo, sepamos por lo menos que es una yegua o un caballo o que es de un andar. ¿Dónde vienen los problemas? Que no sabemos ni que el caballo tiene 4 patas. Entonces ahí es que venimos nosotros a muchas de las preguntas que hacen, que es por desconocimiento de aquellas personas que no conocen la morfología de un caballo, el comportamiento de un caballo. Entonces es cuando ocurren los accidentes, y adicional a esto pues le sumamos un poquitico de licor, exceso de licor, pues peor, Dios mío. Entonces todo esto nos da a nosotros respuesta para ciertas situaciones que vamos a seguir viendo nosotros o que estamos viendo normalmente, que son cabalgatas, paseos en caballo, ¿sí? Entonces tenemos nosotros en cuenta ciertas situaciones para mejorar, ¿sí? Teniendo en cuenta desde la parte técnica. Con el señor decano y el señor rector, les comento, se está creando un software, ¿sí?, fisiológico y sanitario para los equinos. ¿Qué es este? En el momento en que se vaya a ver una actividad equina, este software nos empieza a filtrar muchas situaciones que pueden tener los equinos. Entonces, lo primero, su caballo tiene vacunas. ¿Cuáles vacunas tiene su caballo? ¿Su caballo tiene prueba de anemia infecciosa? ¿Sí? ¿Su caballo qué edad tiene? ¿Su caballo o su yegua, si es una yegua, está preñada? ¿Sí? ¿Qué tiempo de gestación tiene? Entonces empieza uno a tener un modelo de información en el cual se pueden tomar decisiones, porque desafortunadamente trabajamos sobre supuestos. ¿Qué es supuesto? ¿Qué edad tiene su caballo? Entonces le dicen a usted, tiene 5 años, y mentiras que tiene 3. ¿Sí? O que la yegua, está preñada la yegua, y la vemos así y nos dicen, no, está recién preñada. ¿Sí? Y mentiras que los datos que van a estar en ese software no los va a suministrar los dueños, ¿no? El dueño del caballo, recordemos también esto, que deben de estar inscritos. O sea, la información debe ser corroborada y verídica, ¿sí? Si yo cuando ustedes van a alquilar un carro, ustedes así tengan la plata, a ustedes les piden la licencia de tránsito, ¿cierto? La licencia, ¿qué quiere decir? Que usted es una persona idónea para manejar un vehículo, ¿sí? Es lo mínimo que tenemos que tener nosotros para poder manejar un vehículo. Y lo mínimo que tenemos que tener nosotros es que sepamos por lo menos ensillar un caballo, ¿sí? Muchos de los accidentes que ocurren en los deportes o en las cabalgatas o en cualquier, es porque se le aflojó la cincha, ¿sí? Se le corrió la garra, y entonces cuando llegamos y hacemos este movimiento, pues ¿qué nos espera? El suelo, ¿sí? Y adicionémosle a esto que desafortunadamente hay personas que están en alto grado de alicoramiento, entonces no colocan las manitos a protegerse. Entonces, por la cabeza, trauma craneoencefálico, clínica, ¿sí? A dormir la borrachera ya. Entonces, a eso es que tenemos que llegar, a educarnos, muchachos, ¿sí? Nosotros tenemos que llegar a educarnos, y para eso están ustedes, para que eduquemos a las personas, para que le conozcamos, porque el desconocimiento de algo hace que nos incurramos en un error. Cuando yo no conozco algo, ¿sí? Pues, y me están contando y no lo he visto, es como el teléfono roto, ¿no? Yo repito lo que tú me dices, pero o exagero o disminuyo
Y ya cuando le pasa ese ejercicio que hace uno del teléfono roto, que empieza, cuando llega la información allá va totalmente diferente a lo que arrancó la primera información. Entonces, muchachos, todo esto que vamos viendo técnicamente, fisiológicamente, nos van dando herramientas a nosotros, nos van dando herramientas para poder nosotros en un momento determinado tomar decisiones. ¿Sí? La polémica de las cabalgatas, tenaz, o sea, nos devolvimos 30 años. ¿Sí? Hace 5 años decía uno, va borracha una mona que lleva un caballo bonito, ahora van borrachos 800. ¿Sí? Volvimos a echarle para atrás. ¿Qué es esto? Que hay que apretar, que hay que tocarle el bolsillo a la gente. Cuando uno le duele, usted llega y se educa. Si yo me parqueo mal y me dicen y me sacan un parte o me recogen el carro, tenga la plena seguridad que sigue pagando 4.000 pesos para meter la moto del carro en un parqueadero. Lo mismo, el que maltrate hay que castigarlo. ¿Sí? El que ande con las herraduras que son como los tenis de nosotros, ¿sí? Los zapatos, ¿sí? El que le maltrate hay que castigarlo. Toquémosle el bolsillito, ¿sí? El que se emborrache hay que castigarlo. Tómese sus tragos, no voy a decir que no va a tomar, que yo tomé mucho trago y no voy a ser mojigato, ¿sí? Pero hay que sabernoslo tomar. Sí, eso no quiere decir que uno es María Teresa de Calcuta, el Padre Francisco, no. Pero a eso es que tienen que llegar ustedes con el criterio, muchachos. O sea, o arreglamos esto o se acaba esto. Así de sencillo. Así de sencillo es esto. Y para eso están ustedes. Para que hagamos las normas y tengamos nosotros en cuenta ciertas situaciones. ¿Sí? Ese cuentico de que si no, que es que no lo pueden acabar. Sí se puede acabar ciertas situaciones. Y lo hemos visto en muchos otros aspectos, muchachos. Pero está en ustedes que se hagan las cosas bien, ¿sí? Que se muestre realmente como debe ser el caballo, un espectáculo, como lo vemos en una feria. Antes en las ferias salían borrachos a presentar un caballo. Ahora usted los ve los señores y son debidamente organizados, ¿sí? En una feria, si un chalán le hace esto al cuello del caballo, lo descalifican. Si con la rienda le pega así en el cuello, va para afuera. ¿Sí? Y si es más grave, sanción. Y si es más grave, multa, no vuelve a montar. A eso tenemos que llegar nosotros, a ese desarrollo que tiene Filipinas. ¿Sí? Pero eso solo se hace, muchachos, con educación. Y está en ustedes que eduquemos a las personas. ¿Sí? Está en ustedes que eduquemos a la gente. ¿Y dónde tenemos que llegar? No a los viejos, porque eso ya los viejos, decía mi papá, no los cambian el pico el chulo. ¿Sí? Hay que llegar a los colegios, a los niños, a decirle esto es un perrito, esto se cuida, esto no se le da pata, esto no es una cosa. ¿Sí? Llevarle los caballos a los niños, oportunidades allá en San Bernardo abajo. Mire, esto es un caballo, acá hay una oportunidad de trabajo que es un parafrenero. Si usted no quiso estudiar, vaya y prepárese en el SENA, qué sé yo, creo que en Pitalito lo había, un técnico para cuidar un caballo. Y entonces, o en una cabalgata, pero no para llevarle el trago a la señorita, ya que denme un trago de whisky y le cargan acá, ¿sí? No, eso es para que van dependiente, para primero para que ande pendientes del caballo. Pero muchas veces la amazona o el chalán deben de andar pendiente del parafrenero, que es el borrachón. ¿Sí? Entonces, muchachos, miren que todo esto que tenemos es para que ustedes se llenen de conocimientos, de criterios, y tengamos nosotros la oportunidad y la posibilidad de cambiar esto. ¿Sí? De ver una oportunidad, porque esto también hay que meterle en el tema de la platica. ¿Sí? Los caballos no van a acabar. Antes, claro que nos lo seguimos comiendo si acaba, y los llevamos corticos, ¿no? Acordémonos que, les digo, cuando estuve yo en el ICA, la exportación de caballos
que hubo fue de 15 toneladas. Y si nosotros hacemos memoria, ustedes ven pasar todos los días camiones con 25, 30 caballos, ¿sí? No es un preposición ni para cabalgata. Los llevan para Fusa, Bogotá, para las salsamentarias. En Bogotá, en Antioquia, en la costa, hay mataderos autorizados para caballo. ¿Sí? A salchichón. No, hay unas salsamentarias que echan, que es donde ustedes tienen que llegar, muchachos. Es la parte de salud pública. El caballo que tiene la bronema, el caballo partido, el caballo que ya no sirve, es el que compran barato y van y lo mueven y nos lo venden a nosotros en salchichón, así de grande, y compran ustedes, o compramos en 200 pesos con arepa. ¿Sí? Sí, es la realidad, muchachos. Es la realidad. Y yo no les estoy diciendo cuentos de los hermanos Grimm ni nada de eso. ¿Sí? Es la realidad. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que ustedes le metan técnica y conocimiento a este cuento. Si vamos a producir caballos para consumo en una finca, pues saquémoslos con calidad, saquémoslos gordos, saquémoslos como hacemos con los bovinos, con los cerdos, porque vamos a llegar al consumo de caballos, muchachos. ¿Sí? Toda la parte del sur del continente y parte de Canadá y de Estados Unidos comen carne de caballo. En Europa la carne de caballo es exquisita. Los crían para eso. ¿Sí? Entonces, muchachos, se trata es... Señora. No, Sammy no, se lo comen en China. Sí, claro. Allá otro cuento. Ya como que lo prohibieron, ¿no? Sí. Está María José, está como cuando estuvo el embajador de Japón aquí, ¿no? Claro. Y entonces que le pidiéramos plata para los animales, le dije, no, antes nos van a decir que les cortemos, que nos lo llevemos para allá, que ellos sí no lo reciben. Claro, porque es otra cultura. Entonces, no, pues que le íbamos a tocar el tema que nosotros tenemos perros, nos dejan sin perros. ¿Sí? Sí, que los comen, claro. Entonces, miren, muchachos, que son culturas y aquí tenemos que formar ese criterio para que ustedes, que es el recambio de este cuento, les decía, aquí hay muchos que son concejales, que han sido alumnos míos, otros alcaldes, asesores de ministerio. De eso se trata este cuento, muchachos, de que mejoremos este tema en pro de los animalitos y en pro de la salud pública, porque a eso hay que llegarles. Acordémonos que existen enfermedades que nos transmiten los animalitos. Entonces los caballos no es la excepción. Una de esas es el tétano, ¿no? Tenemos que tener vacunados todos contra el tétano, porque nosotros cuando vayamos a una pesebrera, cuando vayamos a meter la mano en una yegua, el Clostridium, que ya vieron, ya están viendo enfermedades infecciosas. Estamos viendo. Cuando les diga el Clostridium, no hablen del tétano, que lo vamos a ver acá, con una enfermedad que si nosotros no estamos vacunados y tenemos una cortadita acá y estamos inmunosuprimidos, pues nos vamos a morir de tétano, muchachos. ¿Sí? Así de sencillo es este cuento. ¿Sí? Este cuento, y si hay vacunas, pues hay que utilizarlas. Me pasa como la patada que tuve ahorita en el San Pedro, que apenas me estoy ya recuperando. Déjenme, yo les averiguo a ver si acá con la universidad o con la EPS. Profamilia, profe. No lo cubre. ¿No lo cubre? Toca con Profamilia, lo tiene Profamilia, la Cruz Roja. Yo tengo el esquema completo, son 3, uno cada mes. ¿Sí? 3 ¿para qué? ¿Para el tétano? Para el tétano son 3. Una persona cubre, es una de 8. ¿Sí? Oh, no, yo me cansé de ir a hacer una fusión. Profe, por eso le digo, en Profamilia, Déjenme, yo les averiguo bien. en la Cruz Roja. En Profamilia ponen, pero el papel general no formal. ¿Sí? En la Cruz Roja, como que la van a abolir, así que están molestando mucho. La van a acabar. Profe, ¿qué vacunas necesitamos? Tétano es importante. Rabia. Y rabia ahí. Pero la rabia la estaban manejando acá en el proceso pasado. Sí, vamos a estar con rabia, ¿cierto? No brava ahorita, ¿no? Sí, No, yo tuve por mordedura. ¿Sí? Me hicieron el esquema.
A mí me tocó, yo cuento esta anécdota porque yo vivía en el Altico. Y en ese tiempo había los restaurantes, tenemos los tereques, y de una vez vamos haciendo nosotros el ensillar y la práctica directamente allá con los caballos. ¿Preguntas? ¿No más? ¿Todo bien? Ya lo he vuelto a ver en los videos de la... Sí, pero que Listo, mis muchachos. Muchas gracias y...